sino nada más el sábado. Yo sé que ustedes pues estudian entre semana, ¿sí o no? Ustedes saben que leer, hermanos, leer es algo, decíamos, ejercitar el cuerpo, ejercitar el espíritu, ejercitar la mente también es muy bueno, poniéndonos a leer. Quien no lee, hermanos, me preocuparía, pero necesitamos leer. Y si leemos la palabra de Dios, pues es de gran bendición para nosotros. Bien, amados hermanos, Hebreos capítulo 5, versículo 12 al... Ay, hermanos, nos vamos a quedar un ratito. En Hebreos capítulo 5. ¿Estamos ahí, hermanos? El versículo es el 12. Dice así: porque debiendo ser ya que, hermanos, maestros, ¿a causa de qué? Del tiempo. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo. Ya nadie, amados hermanos, está como 10 años atrás. Nadie, hermanos. Ya nadie está. Sí, seguimos siendo jóvenes, ¿verdad? Pero como hace 10 años, ya no. O como hace 5. Pero aquí dice, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, el tiempo ha transcurrido, Hebreos les dice. Ya ustedes, se supone que ya hay un tiempo de por medio que ustedes conocieron la palabra de Dios y ahora ya hay un tiempo y ese tiempo los avalaría para que ustedes sean maestros. Hablábamos hace un rato también de la preparación profesional, ¿sí o no? ¿Cuánto tarda, hermanos, un maestro en la normal? 4 o 5. Algunos 4, otros 5 años, ¿verdad? Tenían que pasar 5 años. Es decir, hermanos, todavía a lo mejor sí la preparatoria y bachillerato, donde de alguna manera ya hay esa inclinación a la carrera que se va a estudiar. Pero en sí, hermanos, en sí, lo que los va a avalar como maestros no es si terminamos la prepa, no es hasta que se termine, en el caso de los maestros, la normal, sí o sí. Y 5 años. Por eso yo preguntaba, amados hermanos, ¿cuántos tenemos ya más de 10 años? Y si yo dijera nuevamente esa pregunta, todos levantaríamos la mano, porque algunos somos de 20, algunos más. Pero imagínense, esta carrera es larga. Pero si en la normal con 5 años ya salen habilitados, con capacidades para enseñar a los demás, ¿cuánto más nosotros que hermano Yafi, aunque está muy joven, pero él lleva toda su vida dentro del Evangelio? Igual que yo, igual que algunos de mis hermanos, que mi hermano Samuel, que mi hermano ministro, porque él pues también es nacido. Y dice así, hermanos, ¿tenéis necesidad de volver a ser qué, hermanos? ¿Tener qué? Tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Es decir, ya llevan tanto tiempo, pues tanto tiempo son 10, 20 años que se les sigue hablando, pero después de un tiempo nos estamos dando cuenta de que ustedes necesitan otra vez ser enseñados con los primeros, ¿qué, hermanos? Rudimentos. ¿Cómo estaban los hebreos en aquel tiempo? ¿Estaban creciendo en el Señor? No, ¿verdad?
Decía ese versículo que leían nuestros hermanos, puestos los ojos, ¿en quién, hermanos? En el autor y consumador de qué, hermanos? Porque solamente así vamos como que avanzando o vamos creciendo, porque si nuestros ojos de repente voltean a ver las modas, puestos los ojos ¿en quién? Dice. ¿En el modo de hablar de la gente? ¿En el modo de peinarse? ¿En el modo de vestirse? No, dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que tenemos que ejercitarnos siempre de manera espiritual para poder detectar, amados hermanos, el bien y el mal. Aunque el mal se disfraza a veces de bien, ¿sí o no? Dicen, no os maravilléis porque hasta el mismo ¿quién? Se puede transfigurar en ¿qué? En un ángel de luz, ¿verdad? Por eso dice que nosotros con el tiempo tenemos que tener madurez para tener, amados hermanos, ser doctos en la palabra y estar creciendo siempre en nuestro espíritu y poder discernir o distinguir el bien y el mal. Y escoger ¿qué, hermanos? El bien. Vamos a pasar a algo, hermanos, rápidamente, una historia que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Yo la voy a tomar de ahí más bien, hermanos. Y vamos a leer el versículo 17 en adelante. Marcos 9, versículo 17. No les había dicho el capítulo. ¿Estamos ahí? Dice así. Y respondiendo uno de la compañía dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y se le trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba, echando ¿qué, hermanos? Espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en aguas para matarle, mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es, ¿qué, hermanos? Posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando, creo, ayuda mi incredulidad. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano, enderezóle y se levantó. Y como él entró en casa y sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino ¿con qué, hermanos? Con oración y ayuno. Era la recomendación que hace un rato se nos hacía, ¿verdad? Del ayuno que nuestro hermano Carlos invitaba. Pero resulta, amados hermanos, que este hombre lleva a su hijo a los discípulos del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que sanen a ese hombre. Y dice el Señor, oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y yo lo entiendo también, amados hermanos, ustedes que están aquí conmigo, debiendo ser, ¿ya qué? Maestros.
a causa del tiempo que han estado conmigo, debiendo de ser ya maestros, todavía ustedes tienen otra necesidad de que yo les explique que hay cosas que no solamente con oración, sino que hay una cuestión de afligir la carne que se llama ¿qué, hermano? El ayuno. Pero el Señor, amados hermanos, tenía esta reprensión con los discípulos. ¿Cuánto tiempo más puede pasar, hermanos? Y a lo mejor alguna vez les platicaba en el mismo lugar. Que nos transcurre el tiempo y de alguna manera nos hace más grandes en edad. Pero ese tiempo transcurrido, hermanos, necesariamente debe de dejarnos un crecimiento. Pedro lo exigía a la iglesia. Se lo exigieron a un jovencito en su momento. Y él se llamaba Timoteo. Y Timoteo desde muy chiquito les decía, bueno, no chiquito, sino que entendemos que era un jovencito, porque ya era una parte fundamental dentro de la iglesia en Éfeso. Tanto que el apóstol Pablo le dice, que nadie tenga en poco tu ¿qué? Tu juventud. Pero sé ejemplo de los fieles. Y le decía en palabra, que la palabra, ¿verdad? Que no haya reprensión en lo que diga, que no aprenda a hablar como las modas y todas las corrientes ahorita inducen, a que las palabras nos podemos entender y no las podemos romper. Y a veces, hermanos, a mí es bien difícil comunicarnos con no con los muchachos de aquí de la iglesia, sino que a veces, por tantas groserías que hablan, y nos incomodamos en lo particular, hermanos, estamos, bueno, dice el Señor, están en el mundo, pero no son, ¿qué, hermanos? Del mundo, y los escuchamos, y a veces es muy normal escucharlo, pero a veces, hermanos, se incomoda uno. Y Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo en palabra. Y luego le dice en conversación, ¿verdad que sí? Evidentemente encontramos que no es del diálogo, que la palabra conversación se va a significar en la manera de que él se va a conducir, o su conducta, o su comportamiento. Y debemos ser ejemplo en nuestro comportamiento. A ese muchacho, a ese joven que se llamaba Timoteo, él era así, hermanos. Miren, lo vamos a encontrar por primera vez, ahorita que me estoy acordando, en Hechos capítulo 16. En el versículo 1, Hechos capítulo 16, versículo 1, vamos a encontrar en escena, hermanos, este jovencito. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, ¿de quién habla aquí, hermanos? De Pablo. Y he aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre ¿qué, hermanos? Era griego su papá. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, de un joven, amados hermanos, que su abuela prácticamente, ¿verdad? Y su madre lo estaban criando en el evangelio, digámoslo así, pero aunque tenían un padre judío, él era, hermanos, él era un foco, un líder en la iglesia ya, así de jovencito. Porque de este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra, ¿y en dónde, hermanos? Y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era ¿qué, hermanos? Griego. Pero a pesar, amados hermanos, de que de alguna manera pues tuvo que convivir con alguien que tenía una cultura griega,
Timoteo aceptó, hermanos, el Evangelio. Entendemos que el apóstol Pablo también ayudó, ¿verdad?, para que él fuese creciendo, porque en algunas cartas dice mi hijo espiritual. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que seguir creciendo. Y ha habido, hermanos, un crecimiento. Antes entonábamos una alabanza que decía que en pruebas y en la lucha, la iglesia, hermanos, sigue caminando, sigue creciendo, sigue avanzando. No es algo hoy un tema para nuestros jóvenes, hermanos. Pero como Timoteo, la iglesia de Dios ha dado grandes hombres que desde muy pequeños, hermanos, eran bien vistos por las iglesias y eran apoyados. Timoteo tenía que llegar a ser pastor, ¿verdad?, como lo hizo liderando todo Éfeso. Tuvo que acompañar a un ministro, hermano. No se quedó solamente allí. Él acompañaba a Pablo. Berea, Tesalónica y muchos más conocieron a Timoteo. Iba acompañando al ministro de Dios. ¿Y era experiencia, hermanos? ¿O Timoteo iba creciendo en el Señor? Iba creciendo. Y todas esas experiencias, hermanos, no las podemos aprender si nos quedamos en casa. Son experiencias, hermanos, que nos toca vivir, pero que si no, hermanos, no vamos a experimentar y quizá no podemos crecer. Timoteo fue así, hermanos. Hoy lo podemos leer porque pues es uno de los hombres, hermanos, que defendió el Evangelio. Porque le decía el apóstol Pablo, está atento, que no vengan con otras doctrinas. Ocúpate en leer, enseñar y en exhortar. Pablo murió grande, ¿sí o no, hermanos? De alguna manera. Cuando se despide de él, dice, yo ya estoy para ser entregado. Pero sabía, amados hermanos, y miren qué bonito es que cuando un ministro diga eso, ¿sabes qué? Es que ya estoy grande, pero queda alguien que ha crecido en el Señor. Y no solamente hablamos de varones, sino también de mujeres, como aquella Febe, como aquella Lidia, Eunice, sí, que crecieron, pero que con esa confianza, porque saben que, amados hermanos, eso también le daba consuelo a Pablo, de que alguien había quedado con esa carrera que él había dado y que él había también ayudado, porque para eso somos, amados hermanos, coadjuntores, ¿sí o no nos llaman? Pero ¿qué hay de aquel del que no crece, hermanos? ¿Y saben cuál es un síntoma del que no crece, hermanos? El que crece piensa que crece. Pero en realidad, ¿qué, hermanos? No crece. Aquel que siempre dice que no. Y créanme, hermanos, que cuando yo digo, me acuerdo cuando no quería acompañar a mi hermano ministro. Sí, hermanos, porque digo, ¿qué pasa, hermano? Pues es que no está creciendo, ¿sí o no? Y lo verán, hermanos del ministerio, verán quién se puede estancar y quién no. A ver, hermanos, una pregunta para el ministerio. ¿Sí o no? ¿Sí se nota? Que no se nota. Se nota, ¿verdad, hermanos? Es que sí se nota. Pero debemos de crecer, hermanos. La invitación, hermanos, pronta.
todavía tenemos tiempo. Bueno, vamos a seguir, hermanos, entonces. Que entonces nos quedábamos con el Señor Jesucristo que decía: ustedes ya por el tiempo que han estado deben de ser maestros, ustedes ya no deben de tener este tipo de problemas. Estos problemas ustedes no los pueden solucionar. Y dice: ¿hasta cuánto tiempo he de estar más yo con ustedes? Y en primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, capítulo 1, y dice así: amados hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué, hermanos? Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois ¿qué, hermanos? Carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como qué, hermanos? Hombres. Él decía, hermanos, que hay algo que no deja crecer al espíritu. Y hay algo que no deja que prueben aún más cosas fuertes. Quizá a lo mejor la iglesia en Corinto todavía quería que se les habla de la prosperidad, de algunas cosas que vienen en el terreno secundario. Pero a lo mejor, amados hermanos, un tema fuerte, como dice, un tema doctrinal vianda. Dice: todavía no estáis preparados porque necesitan ustedes esos primeros rudimentos nuevamente. Dice en Hebreos capítulo 6, hermanos, una invitación muy buena para cada uno de nosotros y que seguramente pues la tomamos. Pero dice así, hermanos, capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿en qué, hermanos? A la perfección. ¿Verdad? No es que la dejemos de lado, no, sino que ese ya se supone que ya lo hemos aprendido. Ahora debemos aprender a nuevas cosas. Una vianda más fuerte nos espera. Ya dejando esos rudimentos que lo sabemos, ahora vamos a otras cosas, vamos a perfeccionarnos. ¿Qué pasa, hermanos, con el que no crece? El Señor Jesús creció, su organismo se desarrolló, ¿sí o no, hermanos? Dice así, hermanos, en Lucas capítulo 1, versículo 8. Lucas capítulo 1, versículo 80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en el desierto hasta que, hermanos, hasta el día que se mostró a Israel. ¿De quién hablaba aquí, hermanos? ¿De quién? De Juan el Bautista. ¿Sí, hermanos? Juan también crecía, hermanos, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en el desierto hasta que el día en que se mostró a Israel. Hablaba de Juan, pero también del Señor Jesús dice algo similar. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortaleciase, y henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era, ¿qué, hermanos? Sobre él. Lo mismo va a decir en el 52, y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios, ¿y qué, hermanos?
para con los hombres. Y la pregunta es, amados hermanos, es algo, hermanos, muy dentro de nosotros y que nosotros nos la debemos de contestar. ¿Estamos creciendo? ¿Estamos creciendo en conocimiento? ¿Somos más sabios? Sí, hermanos, somos más hábiles para tocar un instrumento. Sí estamos, bueno, ahorita que vi a nuestros hermanos del Ministerio de la Música, los que estábamos tristes hace un año, hoy ya cambiamos, ya estamos felices. Los que estamos preocupados hace 2, 3 años por la misma cosa, ¿seguimos preocupados hoy en día por la misma cosa? Porque debemos de crecer, hermano. Y es que aquí, hermano, no se da. ¿Por qué es una exigencia de que se crezca en el Señor? Porque cuando no se crece, hermanos, quiere decir, aquí lo decía bien el apóstol, que él no les podía hablar cosas más sólidas, porque había una cuestión carnal. Y cuando, hermanos, a lo mejor se exige que se crezca en el Señor, porque si no se crece quiere decir que hay algo que está impidiendo ese crecimiento. Y ese crecimiento, hermanos, es la cuestión carnal. Por eso, hermanos, pues el apóstol Pablo lo explicaba de esa forma, porque él nos quería que, hermanos, ver que estemos creciendo en el Señor siempre. Ya como para terminar, hermanos, vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así: mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora. ¿Qué más, hermanos? ¿Y hasta el día de qué? Amén. Bueno, amados hermanos, la invitación siempre es que sigamos creciendo. Hay una curiosidad, hermanos. La palabra adolescente, viene de adolescere. Un adolescente no es aquel que adolece de personalidad. Adolecer quiere decir desarrollo. Por lo tanto, a los jóvenes que son adolescentes son los que están en desarrollo. Quizá adolecerán de personalidad, pero inclusive hemos visto gente adulta que adolece a lo mejor, ¿verdad? La cuestión, hermanos, es que siempre sigamos creciendo. Hay nuestros pequeñitos, ¿verdad? Decía nuestro hermano Feliciano, platicar con ellos. Así salió un Timoteo. Y a veces, hermanos, uno hace ensoñaciones o ve cosas, hermanos, o más bien piensa uno cosas. Y les digo que, hermanos, aquí vemos Timoteos. Nosotros, a nuestros jóvenes, vemos que va a haber como a alguien, hermanos, varios más bien, van a ser como Timoteos. Pero tienen que seguir a Cristo. Y tienen que seguir al que sigue a Cristo también. Al ministerio, hermanos. Pues bueno, amados hermanos, crezcamos siempre, hermanos. Que Dios nos bendiga siempre y paz a vosotros. Que Dios lo bendiga y que siga adelante.